Continuando con el curso de pseudocódigos, hoy veremos condiciones anidadas. Para ello realizaremos este ejercicio. Vamos a recibir un promedio y lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Si el promedio es menor a 60, mostrará un texto que diga mal promedio. Si el promedio es de 60 a 75, dirá promedio regular. Y si el promedio es mayor a 75, va a decir buen promedio. Lo primero que debemos de hacer es recibir el promedio y así poder hacer la condición. Vamos a iniciar, vamos a colocarle condición anidada. Vamos a definir promedio como entero. Vamos a pedir el ingreso del promedio y lo vamos a leer en la variable promedio. Después de haber recibido el promedio, ya podemos hacer la evaluación. Para eso vamos a utilizar una condición. Agregamos la función si y vamos a observar el ejercicio. Vamos a hacer la primera. La primera sería, si el promedio es menor a 60, mostrar en consola mal promedio. Por lo tanto, vamos a escribir que si promedio es menor a 60, entonces vamos a escribir en pantalla, si esa condición es cierta, va a decir mal promedio. Tendríamos ya nuestra primera condición y vamos a realizar la segunda. Vamos a agregar el si no. Sí. Y la segunda dice, si el promedio está entre 60 a 75, cualquier número de 60 hasta 75, va a decir promedio regular. Entonces escribiremos, si promedio, aquí podríamos realizar dos pruebas lógicas, utilizando y o utilizando o, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso solo vamos a colocar que si promedio es menor o igual a 75, ahí estaríamos tomando las cantidades de 60 hasta el 75. Si eso es cierto, entonces diría promedio regular. Vamos a agregar la última condición. La tercera condición, debemos de tomar los números mayores a 75. Y ahí nos dirá buen promedio. Escribimos la función si promedio, estamos evaluando el promedio, es mayor a 75, entonces escribir en consola buen promedio. Vamos a agregar otro fin sí. Por cada sí que agregamos, tenemos que agregar un fin sí. Debemos cerrarlo. Vamos a ejecutarlo. Ingrese el promedio. Vamos a agregar un 79. Y nos dice buen promedio, que es lo que realiza el programa. Le asignamos a promedio un valor de 79. Por lo tanto, inicia a hacer la primera condición y dice, promedio que vale 79, ¿es menor a 60? No, por lo tanto no se escribe mal promedio. Hace la segunda condición. Promedio que vale 79 en este caso, ¿es menor o igual a 75? Falso, por lo tanto no se
imprime promedio regular. Y luego llega la última condición. Promedio, que en este caso es 79, ¿es mayor a 75? Sí lo es verdadero. Entonces, escribir buen promedio. Por eso nos coloca buen promedio. Vamos a reiniciarlo y vamos a agregar un 45. Lo ejecutamos y nos aparece mal promedio, puesto que desde la primera condición, promedio vale 45, entonces la prueba lógica es verdadera. ¿45 es menor a 60? Sí. Por lo tanto, escribir mal promedio. Nos muestra en consola mal promedio. Muy bien, lo dejaremos hasta acá. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.